Saludos amigos y amigas y hermanos y hermanas del Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya aquí para dar comienzo a los trabajos del día de hoy, con malleta en mano, ¿verdad? Para hacer nuestro trabajo y nuestras sentencias, junto al sacerdote y licenciado Carlos Pérez Toro, que le damos la bienvenida una vez más al Tribunal Cristiano. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Dios bendiga a nuestro país, Dios bendiga al mundo. Qué bueno que estamos aquí, pastor, de nuevo después de 2 semanas de ausencia que podemos tener. Usted 2 semanas de ausencia. Yo he estado haciendo programas con otras personas, ¿verdad? Porque sí, no, claro. Por eso me imagino que no me han sancionado por desacato a la corte. Por eso. Pero hemos tenido reclamos de público. El público ha llamado y ha escrito. Y entonces, quiero decirle, bien importante, que nos puede seguir los que quieren ver este programa a través, ¿verdad? Como dice ahí, del Tribunal Cristiano, el canal 58 y el 348 de Liberty. Lo ponen en diferentes horarios. Pero también nos puede seguir en Facebook como Tribunal Cristiano TV, para que lo compartan con otras personas y le pueda hablar. Y ahora le pedimos, por favor, que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Ya ha comenzado a subirse la programación como Apóstol Ricky Rosado. Y también nos puede seguir en nuestras páginas de Facebook, como asimismo como Ricky Rosado o Pastor Ricky Rosado. Tenemos 2 páginas ahí. Y en el Twitter como @Apóstol Ricky Rosado. Y a todos ellos se puede darle like, se puede unir. Es importante, ¿verdad? Porque son plataformas que tenemos que nos ayudan a seguir hablando de estos temas. También tenemos tiempo de oración, predicaciones y otras personas que comparten con nosotros esa experiencia. Qué bueno, ¿verdad? El padre, que tenemos las comunicaciones virtuales. No tan solamente la televisión y la radio, sino la comunicación virtual. Pastor, eso ha sido fundamental en este tiempo de pandemia. Mi parroquia, por decir así, ha madurado su contacto con los fieles a través de las redes, porque muchas personas todavía no participan de los cultos presenciales. Y, por ejemplo, a nivel económico, he podido tener realmente un alivio a través de las redes, el contacto a través de conversatorios. El otro día tuvimos un círculo de oración de casi 50 personas orando por un feligrés que se encuentra en intensivo a raíz del COVID-19, una familia querida de parroquia, 50 personas. Estábamos conectados, orando, alabando a Dios, pidiendo por su sanación. De hecho, pido oraciones para él, a todos los que nos vean. Se llama Jorge Casado. Es decir, las redes nos ha reinventado como iglesia. Una iglesia también hemos estado orando por el pastor René González. El pastor René González, también bendito, que ha estado también, no por COVID-19, como ha explicado su familia, sino unas complicaciones a raíz de una caída y de unas intervenciones médicas. Se encuentra delicado de salud, pero así que comendamos todas estas personas. Pues qué bueno que las redes han venido para hacer esa alternativa y que las personas pueden, ¿verdad?, seguirnos y compartir con nosotros, pero también nos pueden seguir los viernes en vivo de 8 a 10 de la noche por WKQ 580, sin separación de iglesia y Estado, que también es un programa que está bendiciendo a muchas personas y también se retransmite los domingos entre 7 a 9 de la mañana. Y mucha gente nos sigue, padre, en ese programa, porque mira que mucha gente me escribe o me llama o nos detiene para... Y dice que la voz tuya y la mía son inconfundibles. Nuestras voces son únicas. Sí, la mía un poco chillona y gritada y la tuya así melódica. Hola, usted también está hecha para la radio y la televisión. Bueno, vamos a discutir varios temas importantes. Fíjate, estaba hablando con personas que conocen bastante de la legislatura y cómo la pueden comparar. Y me estaban hablando, precisamente hoy en la mañana hablábamos de ese tema, de que este Senado
y por qué no decir la legislatura en general, pero este Senado ha comenzado muy lento y lo que están allí con resoluciones de investigación, no ha habido proyectos significativos, a veces sesionan una vez a la semana o cuando sesionan por 2 o 3 horas, y eso pues lamentablemente, que yo tengo mi impresión muy personal que será la legislatura más improductiva, porque yo creo que van a haber proyectos en su momento y van a estar chocando y chocarán unos con otros y se quedarán ahí en el dintel, y si llegan a Fortaleza posiblemente el gobernador no lo firme. O sea que yo no creo que va a haber una legislatura con proyectos significativos o que realmente veamos proyectos de envergadura, de fuerza. No sé cómo tú lo ves, pero lo que está viendo ahora mismo son resoluciones para investigar. Padre. Ajá, sí, pastor. Es que se ha quedado un poquito frisado. Sí, pero oíste la pregunta, ¿verdad? Que todavía no hemos visto nombramientos de nadie. No, evidentemente parece ser, lo dice el Senado, que solamente uno de los miembros del gabinete terminó con el papeleo necesario para iniciar un proceso de confirmación y discernimiento por parte del Senado. Sin duda, esta es una legislatura atípica, ¿verdad? Porque pocas veces en la historia de nuestro país, ¿verdad? 3 o 4 veces, ha habido una legislatura que es distinta del partido que gobierna, ¿verdad? Desde el Ejecutivo. Eso ya crea unas dificultades del saque. Y evidentemente, nuestro país y los Estados Unidos también ha ido perdiendo esa capacidad de crear consenso entre partidos para adelantar proyectos de bien común. Y nos encontramos una legislatura que además de esa de ser de partidos distintos, quien está en el Ejecutivo y quien está en la legislatura, se encuentra una legislatura como nunca antes en nuestra historia, profundamente dividida en distintos partidos políticos. Ninguno de los partidos mayoritarios tiene una mayoría para poder aprobar proyectos, tiene que hacer forzosamente alianzas. Por primera vez aparecen partidos ideológicos, partidos, por ejemplo, conservadores de tradición creyente cristiana, como es el partido Proyecto Dignidad, el partido independentista con su tendencia ideológica radicalizada a la izquierda, y Proyecto Dignidad, que es todavía la extrema izquierda en sobre muchos aspectos, en la que va a ser difícil lograr consenso de proyectos mayores. En eso concurro con usted. Dignidad sería extrema derecha. No, yo no creo que es extrema derecha, yo creo que está en la derecha centro, como está por ejemplo. Dijiste extrema izquierda. Ah, sí, pero ese es el caso de Proyecto Dignidad, que sin duda ellos se han radicalizado a la izquierda. Perdón, Proyecto Dignidad no, sino Victoria Ciudadana. Ah, bueno, está bien. Sí, bendito. No te busques un problema sin necesidad. Sí, no, me refiero a Victoria Ciudadana de extrema izquierda y Proyecto Dignidad centro derecha, ¿verdad? Evidentemente con unos criterios claros de aportar la agenda creyente en favor del bien común. Evidentemente esta es una legislatura, por lo tanto, fragmentada a nivel de estructura interna y dividida con respecto al Ejecutivo. No creo que se podrán adelantar proyectos de envergaduras importantes para el país. No, yo no digo, no es por falta de capacidad imaginativa en los dos partidos mayoritarios, es que la realidad va a ser casi imposible poder adelantarlos, porque la fragmentación hace imposible llegar a consenso, a menos que haya una madurez, y yo creo que no la hay con respecto a eso. En cuanto... No, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no, que estoy de acuerdo contigo y ese es el planteamiento que estamos haciendo y que yo pienso que por causa de eso van a haber tranques y choques y
y van a haber fricciones entre ellos mismos. Sí, sin duda habrá muchas fricciones entre ellos, aunque hay alianzas naturales. Por ejemplo, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y Vargas Vidot estarán en consenso con todos esos proyectos que suponen, para nosotros los creyentes, suponen grandes dificultades, por decir así, porque ellos están en consenso proyectos que son contrarios a nuestra propuesta cívica cristiana en beneficio del país. Por lo tanto, sí, habrán grandes consensos entre ellos y lo veremos, ¿verdad? Lo veremos sin duda y ya lo estamos viendo en algunos proyectos fundamentales que algunos de ellos vamos a discutir. Sin embargo, surgió en estos días una noticia que nos llena también de tristeza, el ver cómo lo que la gente dona o lo que se consigue para ayudar a los necesitados, como los almacenes. Sufrimos la situación de Ponce y otros más. Ahora sale en el Roberto Clemente, en el municipio de San Juan, que la alcaldesa Carmen Yulín dejó perder allí un vagón completo de carne, uno de hielo, agua. Bueno, en plural son vagones cuyo alquiler mensual son de miles de dólares y parece que se han descubierto otras áreas, al menos se habla de 2 más, donde ha sucedido lo mismo, materiales puestos que nadie sabía que existían, no había, por decir así, una tabulación de lo que se tenía o no tenía, ni un proyecto cómo utilizarlo. Y realmente es una cosa indignante que estamos viendo. Digo, lo que me sorprende es que aquellos de izquierda que cuando surgió lo de Ponce rasgaron vestiduras y reclamaron, por decir así, intervención del público en general y a las trincheras de lucha, los veo con un silencio que me resulta que llamativo. Puerto Rico tiene 2 varas. Cuando el PNP es el que está gobernando, comienzan todos esos tirijales y la noticia y todo lo que ocurre se hace más grande de lo que es. Y cuando es otro partido, entiéndase el Partido Popular, ¿verdad? Porque son los que han gobernado, pues tratan de minimizar la situación y más con esta situación de Yulín, que fue una crítica severa y que atacó a Acevedo, que era parte de, una vez director de emergencias en su municipio y pidió la cabeza de él. Ahora ella tiene 20 excusas para decir que eso no fue ella, que allá Romero que dejó perder eso. Imagínate, allí hay cosas desde 2019 que están expiradas. O sea, no hay forma objetiva que ella pueda acusar un gobierno que empezó el 11 de enero, porque previo a eso era la transición y estaba en el poder su administración. O sea, es una, mira, esto no tiene que ver con política, si me gusta o no Yulín o lo que sea. Esto tiene que ver que uno tiene que asumir su responsabilidad. Eso es grave. Hay gente necesitada en el municipio de San Juan que no les llegó todo eso. Y la parte de una humildad institucional es que uno admita con serenidad, cometí un error administrativo, etcétera. Yo estoy seguro. Coincido contigo. Espero que se haga una investigación y se fijen responsabilidades, porque no podemos esperar menos. Oye, padre, ¿qué fue la decisión del tribunal? ¿Es el Supremo o el Tribunal de California con el reclamo de las iglesias por la cuestión de la pandemia? ¿A qué nivel fue la decisión? No fue el Tribunal Supremo. Es una decisión, pastor, que podríamos llamar interlocutoria. Decisiones interlocutorias no son las decisiones, ¿verdad? Que, por decir así, toma la decisión final con respecto a un caso, sino que son decisiones hasta que se tome la decisión. El Tribunal Supremo tomó la determinación de hacer un injunction preliminar, o sea, prohibirle al gobernador que aplique los criterios que había aplicado en algunas zonas donde las iglesias no se podían ni reunir. Wow. Y por lo tanto era 0.
el Tribunal Supremo determinó que eso no era válido hasta que se tome la decisión final. Y por lo tanto, el reclamo de iglesias católicas y evangélicas que se unieron en ese reclamo de que se le deje, imagínate, mientras él prohibía que coros cantasen en las iglesias, permitió que Hollywood, coros cantasen en producciones de Hollywood. Mientras le prohibía a las iglesias, en algunos lugares, cero participación, en esos mismos lugares permitía a los centros comerciales abrir irrestrictamente de alguna manera. O sea, es decir, una persecución frontal contra el elemento eclesiástico. Claro, por eso decía el Tribunal Supremo, usted no ha actuado con actitud neutra. ¿Sí? ¿Cómo usted le permite abrir a unos y a cerrar las iglesias que reclaman derechos constitucionales? No hay neutralidad, no hay criterio científico. Hay la arbitrariedad de quien quiere afectar por prejuicios y estereotipos al sector creyente. Lo único es que dejó la prohibición de los coros y que el tope sea el 25% hasta que se dilucide el asunto y se pueda ver en sus méritos completos. Y advirtió que en el futuro los tribunales tienen que seguir los criterios que en el caso de Nueva York, ¿verdad? En la que, ¿cómo se llama? Destruyó o sea, prohibió que el gobernador Cuomo implementase criterios restrictivos contra las iglesias, y el Tribunal Supremo dice, esos son los criterios a seguir en medio de esta pandemia. Es decir, sin duda es una victoria para el sector creyente, es una derrota para uno de los gobernadores cuyas decisiones han sido las decisiones más beligerantes contra el sector creyente durante la pandemia. La buena noticia es que ese señor, hasta los mismos demócratas han pedido destituirlo. Y allí tienen lo que se llama el recall. Sí, se ha iniciado ya, parece que ya tienen la firma suficiente y por lo tanto tendrá que ir a elección ahora la gobernación. Es tan malo que hasta los mismos demócratas se han unido a republicanos para pedir, mira, esto tiene que haber una elección. Eso es mucho decir y mucho pedir, ¿verdad? Sin embargo, ¿podrán los demócratas, ahora que terminan, hoy probablemente ya terminó la exposición de la Cámara de Representantes, en el Senado, de los demócratas o de los que están llevando el caso, los que están haciendo la función de fiscales, ¿verdad? Sí. En este momento, ahora le toca a la defensa de Trump, que comienza mañana. ¿Será posible que, yo no creo que los senadores republicanos se vayan a prestar para las 2/3 partes que necesitan? No, ya ellos, yo creo que está claro de que no tienen las 2/3 partes. Honestamente, lo que yo he podido leer en la prensa y lo que la ala republicana ha manifestado de lo que ha sido este juicio, que yo lo considero inconstitucional. No tiene sentido. Y fíjense, yo quiero que la gente se dé cuenta la gravedad de esto, porque a Trump se le está juzgando por expresiones públicas que ellos dicen son los causantes de la violencia contra el Congreso. Y entre las cosas que le acusa es que durante meses él manifestó que se habían robado las elecciones. Es decir, no es que él dijo vayan al Congreso y quemen el Congreso, maten gente. Es porque ellos concluyen que las opiniones vertidas por el presidente en contra de la elección son la causa directa de la violencia que se desató contra el Congreso. Y eso puede ser, perdóname, eso podría ser opinión o apreciación, pero no es una prueba robusta. Bueno, que causa y efecto. O sea, yo hablo contra las personas que cometen adulterio y mañana sale uno y mata a un adúltero. Me pueden acusar que yo incité que mataran al adúltero. O sea, el ver una causalidad. Por eso el Tribunal Supremo ha dicho que en cuestiones de libertad de expresión, a menos que haya lo que ellos llaman un real and present danger, es decir, un real peligro. Es decir, por ejemplo, es distinto que yo diga públicamente, yo hay que tumbar el gobierno americano
por medios violentos. Muy bien, yo lo digo. Y otra cosa es que yo vaya a un cine y mientras todos están viendo la película grite ¡fuego! Evidentemente, ambas cosas que son expresión de la persona pública, una tuvo como consecuencia la del cine, que todo el mundo saliera en estampida y murieran gente. Yo soy responsable porque había un real and present danger que lo que yo dijese iba a tener esa consecuencia. Ahora, si yo públicamente estoy diciendo derroquen al gobierno americano por medios violentos, eso es parte de mi uso de mi libre expresión, que no hay un real and present danger. El presidente, ¿verdad?, que tenía una multitud inmensa ese día, evidentemente hizo unas expresiones. Yo estaré o no de acuerdo con sus expresiones, pero él no dijo al contrario. He sabido que ustedes van al Congreso a manifestarse. Expresamente dijo, vayan de manera pacífica, manifiesten sus indignaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El querer ver una causa-efecto es, yo entiendo, es, por decir así, estirar el chicle. Pero ¿sabe cuál es el problema mayor? Que ahora es el presidente Trump, por sus expresiones. En el fondo es por toda su concepción conservadora, contraria al establishment. Segundo, cogen una congresista republicana por expresiones que yo no estoy de acuerdo. Oye, sí, eso salió la semana pasada, ¿verdad? Exacto, que es una mujer conservadora que dice disparate. Sí, también dice disparate. Yo tengo derecho a decir disparates que serán o no adecuados. Están las urnas, está el debate público para confrontar eso. Pero han utilizado, sentando un precedente, de castigarla, expulsándola de las comisiones. Claro. ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros, que parece tan distante un juicio al expresidente Trump y un juicio a una representante sacándola de las comisiones? Tiene para nosotros, por decir así, gran importancia. ¿Por qué? Porque hoy es que acusan a estas personas y utilizan los métodos de la represión. ¿Para qué? Para atacar contenido. Mañana, cuando yo esté predicando que el adulterio es malo, también podrán utilizar medios represivos porque no están de acuerdo con el discurso. Ese es el gran peligro de todo esto. Y por eso es nosotros empezar a poner nuestra mano. Cuando Zoé Lavoy presentó el proyecto 1000, ¿te acuerdas? Para evitar las terapias de conversión reparatoria, incluía un articulado sobre esa expresión de fe o expresión religiosa o expresión desde el púlpito o en la consejería que venía a sancionar al consejero, al capellán, al pastor. Y gracias a tu intervención y de otros más, logramos que el presidente del Senado la hiciera entrar en razón, ¿verdad? Pero nosotros vimos cómo fueron aquellas vistas públicas. Fueron de gran impacto. Sí, sobre todo porque una mujer, ¿verdad? Como Zoé Lavoy y como el expresidente del Senado y senador Eduardo Batia, eran personas con quien no se podía establecer un diálogo en la que se pudieran incorporar inquietudes legítimas del sector creyente contra un proyecto que penalizaba hasta el que se pudiera orar por personas para que Dios les sane en su psiqui, por decir así. O sea, imagínate lo que eso significaba. Sin embargo, gracias a Dios que el proyecto no pasó, a pesar de contar con el apoyo de Zoé Lavoy, la única del PNP, junto con líderes populares. Pasaron dos cosas. Ocurrieron dos cosas. El proyecto no pasó y Zoé Lavoy se fue. Se fue, sí, gracias a Dios. Sin embargo, sin duda, están resucitando el proyecto ahora Vargas Vidó. Sí, junto a María de Lourdes, a Rivera Lacén y Benave. O sea, se está uniendo el partido independentista, los dos candidatos del partido Victoria Ciudadana y
independiente, valga Pidot. O sea que vuelven a traer el proyecto. Ahora se llama, creo que el 181, 185, algo así, ¿verdad? 184. Ah, mira, 184, fallé. Sí. ¿Cómo tuvo el proyecto? ¿Es parecido a aquel? ¿Es parecido pues mira, o es más fuerte? El proyecto 184 de estos autores, ¿verdad? De estos senadores, señores senadores, no se parece tanto al 1000, tampoco al proyecto que bajó de administración, que planteaba y que fue hecho en consenso de creyentes junto con personas en el campo de la psicología y la psiquiatría, sino es un proyecto, por decir así. Padre, para los que nos están siguiendo, porque nosotros estamos hablando como si todo el que nos escucha, ¿verdad? Y nos ve, entiende. Estos proyectos, tanto el 1000 que sufrió los cambios que tú vas a explicar, son proyectos para que no se practique la terapia de conversión, le llaman también terapia reparatoria. Es que si un niño, estaba dirigido a los niños menores de edad, que sí, su padre, su mamá, su papá, su encargado, veía en el niño unos problemas o unas situaciones donde no se sentía cómodo con cómo se estaba manifestando, inclusive en su forma de sentirse, de identificarse, y junto al padre buscaban alguna ayuda psicológica, pues se podía trabajar con esa situación para que la persona pudiera o aceptarse o tratar de verdad de mejorarse y sentirse mejor con algunos cambios necesarios. Lo que pasa es que hace muchos años atrás estas terapias eran bien rudas, con dando latigazos, pero eso estamos hablando para allá casi en el siglo XIX, XVIII, y le ponían electroshock y era una barbaridad. Nosotros repudiamos eso, y cualquier situación que ponga a una persona en una cuestión de una carga emocional excesiva por tratar de hacer un cambio humano y no un cambio de transformación de conciencia, que es lo que yo predico y creo. Por lo tanto, ahora este proyecto lo que trata de prohibir eso, pero el problema es que ellos van desde ese producto original de electroshock, que nosotros estamos de acuerdo que eso no se practique. De hecho, eso no se practica. Yo no conozco ningún lugar en Puerto Rico que una persona. Eso no se practica. O sea, sin duda el proyecto no responde a una inquietud, por decir así, real en el pueblo de Puerto Rico. Y por lo tanto se basa en suposiciones de otras latitudes, no en realidades en Puerto Rico. En Puerto Rico no han habido casos, ¿verdad? Que hayan sido parte del dominio público, en el cual se habla de electroshock o de bootcamp, donde se llevan a las personas, como en esa famosa película, ¿verdad? Donde aparece que se la llevan a una muchacha con tendencia lesbiana, la llevan a este lugar y allí le caen a puño, patada, etcétera, o lo que es bootcamp. Eso en Puerto Rico. Esto responde, es un proyecto de naturaleza ideológica que quiere un poco imitar las propuestas en otras latitudes. Sin duda, es un proyecto que se han cuidado más. Es un proyecto, por ejemplo, que no es tan beligerante expresamente contra el sector creyente. O sea, aquí no aparece nada de oración, no se hacen cuestionamientos sobre las prácticas religiosas para intentar ayudar a las personas pues, que tienen unas conductas o unas tendencias que para nosotros los creyentes son inadecuadas para el desarrollo pleno de una persona en su relación con Dios y en la felicidad que aspira, etcétera. En ese sentido, este no es un proyecto como el que hizo Zoela Boy y el senador, ¿verdad? Bátina. Esto es un proyecto que va más en la idea de que solo los profesionales de conducta no realicen terapias de conversión en el contexto de la relación, por decirlo así, paciente profesional de la salud.
así intenta restringirlo. Claro, parte de una visión ideológica que para nosotros los creyentes es inaceptable. Citando ellos a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, ellos dicen lo siguiente, dice, estas terapias, hablando de las terapias de conversión, nacen, dicen ellos, en la exposición de motivos, de un paradigma no apoyado por la teoría psicológica, con origen usualmente religioso, en el cual se supone que el ser humano debe ser heterosexual e identificarse con el género asociado al sexo que se le asignó al nacer. Esto es una confrontación ideológica, ¿es cierto? Nosotros tenemos una visión de la sexualidad humana que es binaria, en la cual la heterosexualidad es la normalidad para la sexualidad desarrollarse de una manera plena y equilibrada en el ser humano, creemos que hay que identificarse con el sexo biológico que uno tiene al nacer. O sea, evidentemente... Perdóname, padre, pero también quiero añadir que la inmensa mayoría de puertorriqueños y puertorriqueñas creen de esa manera. Eso no deja, no significa que no respeten lo que otros quieran pensar o cómo se quieran identificar, pero la inmensa mayoría, tú le preguntas, e inclusive personas que pertenecen a esa comunidad respetan que nosotros pensemos o que sus papás piensen o que sus abuelitos piensen que debe ser la persona heterosexual. Y yo lo he escuchado que me dicen, no, yo solo respeto, pero yo soy así. Y entonces yo pienso que a mí lo que me preocupa del proyecto, porque aunque parezca bien liviano ahora, yo conozco que esta persona, dime. Sí, pastor, perdone que lo interrumpa, porque además de esto que está en la exposición de motivos, es lo único que hay una referencia directa al sector religioso. En ese sentido, vuelvo a insistir, se han cuidado mucho más de no parecer que atacan o intentan coaccionar la libertad de los creyentes, aparentemente, porque los implícitos aquí son más importantes que los expresos. Fíjense bien, ellos definen lo que son terapias de conversión y hay una sección quinta, que es una sección importante y parece que aprendieron de la experiencia del Proyecto 1000. Dice la sección quinta, para que podamos opinar sobre ella. Dice así: nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como que coarta o limita las facultades y deberes de los padres, de las madres, así como tampoco prohíbe a consejeros o consejeras espirituales o religiosos, e inclusive a profesionales de la salud a discutir o recomendar tratamientos y expresar sus opiniones sobre cualquier tema. Y añade, no obstante, nada de lo dispuesto en esta sección quinta que hemos leído o esta ley podrá ser interpretado como que avala o permite terapias de conversión. Es decir, sin duda está diciendo esto hay que circunscribirlo solo a los profesionales licenciados, ¿verdad? Que son profesionales de la salud mental, según la ley, ¿verdad? Que se conoce como la ley de salud mental. Ajá, sí, dígame, pastor. Se frizó, pastor. Sí, pues retomamos aquí en lo que usted regresa acá al estudio. Ajá. ¿Pudo regresar, pastor? Sí, pero que yo pienso que está bastante amplia la definición en relación a la terapia de conversión. Sí. Y ahí está una de las partes que me preocupa. Sin duda, pastor. Sí, entrecortado, pero se cogió la idea. Sin duda es amplia, pero fíjese, esta sección quinta, que es importante, y la definición que da de terapias de conversión,
que hace posible lo que se llama en psicología, por decir así, la integración a un proyecto personal de la propia sexualidad, en el caso de los creyentes, dentro de un esquema religioso. Parece abrir esa posibilidad. De nuevo, son implícitos, que se prestan a interpretaciones por agencias administrativas, por colegios de profesionales y por los tribunales, lo cual me da miedo. Pero se nota que en este proyecto ha habido una actitud de intentar crear cierto puente de entendimiento con sectores contrarios a este tipo de proyectos. Claro, quede claro que el proyecto suscita preocupación. Los implícitos son tan importantes como las cuestiones explícitas y sobre todo, que eso es todavía mayor, este proyecto recoge de una manera parcializada y tendenciosa la jurisprudencia que tiene que ver sobre estos casos a nivel de los circuitos federales y silencia una decisión fundamental sobre este tema posterior a los casos que ellos citan, que es un caso que tiene que ver con una cuestión de California, National versus Becerra, del 2018, donde habla de lo que se conoce como el professional speech, y una decisión que sucedió el 20 de noviembre del 2020 en el circuito 11, que es de la Florida, en la que declaró inconstitucional ese circuito federal este tipo de ley. Curiosamente, deficientemente, no lo cita como parte de la jurisprudencia. Por lo tanto, sí, tiene defectos. Hay silencios escandalosos como este que le estoy diciendo. Suscita mucha preocupación. Está sustentada en ideologías por su propia naturaleza anticristianas. Y van a haber vistas públicas donde posiblemente los que van a ir a deponer son personas que están de acuerdo con esa visión, el Colegio de Trabajadores Sociales, y CABE, y Matria, y todo ese conglomerado. ¿Y cómo va a terminar la cosa? A lo mejor con un proyecto donde le van a sugerir allí enmiendas o van a hacer sus expresiones y lo cambian en el camino y lo hacen más fuerte. Por eso hay que estar pendiente. Claro, pastor, eso sin duda, eso nos tiene que llevar a nosotros a estar ojo visor. Yo invito a la iglesia y a los creyentes de manera individual y a los creyentes de manera institucional a que intervengan. Ya hay varios proyectos en camino. He visto un silencio generalizado en nuestros creyentes a nivel individual, incluso aquellos que participan en las lides legislativas o públicas, y las instituciones estamos, por decir así, atrás. Ellos están dando al frente, están adelantando esta agenda de proyectos, y veo un silencio peligroso de los creyentes a nivel individual e institucional. Tenemos que pedir participar en las vistas. Tenemos que empezar a denunciar esto públicamente. Si no lo hacemos, pastor, todas estas cosas están entrando y no sabemos cómo terminarán, si con la aprobación final, ¿verdad? Y estas cosas se convierten en ley. Hay que empezar a hablar. Hay argumentos para hablar. Estos proyectos suscitan preocupación, como este proyecto, y hay que intervenir. No nos podemos quedar en silencio. El Señor dijo en la Sagrada Escritura: lo que yo le digo en lo oculto, grítenlo en las azoteas. Amén. Así tenemos. Debe ser así, y me parece a mí que tanto los senadores y representantes de los dos partidos principales, Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que ambos tienen creyentes ahí, deben dar la batalla y hacer sus expresiones, porque a mí me asusta ese proyecto, porque puede pasar lo que yo estoy diciendo. Sí, es un caballo de Troya, pastor. Es el caballito de Troya, bien bonito, porque sin duda aprendieron del proyecto 1000 de Zoela Boy y de Batia, aprendieron a que esto no puede ser a bofetá limpia. Entonces han hecho un proyectito que parece ser mucho más leniente, abierto al diálogo, vamos a respetar a todo el mundo, pero hay unos implícitos
que es el caballo de Troya, ay, qué lindo está, y después no nos dimos cuenta y nos han quitado todo lo poquito que teníamos. No, o tratan de que se apruebe así y en el otro año que viene enmienda, y como la enmienda corre tan rápido a veces, como que las cosas no, ¿sabes? Pasan, y cuando uno viene a ver, hay una enmienda que es esa enmienda dañina, que viene a causar todos esos problemas que nosotros como creyentes, fíjate, una cosa que ese proyecto para mí no tiene, en cierta manera, es el derecho del paciente en su autonomía. Yo como paciente escoger lo que yo quiero en términos de tratamiento, porque me están diciendo que ya no me pueden aconsejar en esa área, que no pueden trabajar conmigo en esa área si yo quiero pues trabajar conmigo como persona. Pues el proyecto te está diciendo no se puede dar ningún tipo de terapia, porque si el problema es de la definición de la terapia reparatoria ahí, que no se queda en lo del electrochoto o en el maltrato, sino que la van ampliando y la van ampliando, y entonces tú no puedes tocar el tema prácticamente de una manera directa. Claro. Es como por encimita, por allá. Claro, aunque la sección quinta dice expresamente que pueden manifestar incluso los profesionales de la conducta su opinión sobre tratamiento o sobre estos temas. Mira, uno ya conoce cómo son estos señores. Márcala que esa se va a ir. Ahí es donde va a estar el ajuste que van a hacer. Que de momento tú vas a ver que el proyecto termina. Porque vinieron a las vistas y sugirieron que no se puede tocar el tema y que ningún consejero y que nadie puede hablar sobre eso. Apúntalo por ahí. Bueno, padre, nada, creo que hemos tocado buenos temas hoy. Hemos hecho buenos análisis. Nada, la gente nos puede seguir también allá en WKQ los viernes de 8 a 10 de la noche. Tenemos que conseguir a nuestro corresponsal allá en Washington. Para que nos diga cómo estuvo de caliente el juicio y aparentemente que nos analice, si lo puedes llamar, para que verifique algo que me enviaron el día de hoy, que parece que la Casa Blanca va a revisar todo lo que tiene que ver con las organizaciones de base de fe o la política del gobierno en relación a las bases de fe. Y yo recuerdo que Bush fue el que comenzó con eso, Obama lo mantuvo, después lo bajó y vino entonces Trump y le dio un upgrade, pero parece que va a pasar algo ahí. Sin duda, pastor, esta administración Biden-Harris es una administración que suscitaba y suscita mucha preocupación. Ya ellos empezaron con el cuchillo en los dientes, desbaratando cosas fundamentales de libertad religiosa, y las amenazas son tremendas en el futuro. Así que evidentemente estas cosas hay que irlas cogiendo con pinza, son serias, y nada, vamos a ver si logramos hacernos una idea más clara cuál es el panorama que ¿verdad? Estas oficinas de base de fe van a tener en el horizonte del gobierno federal y de los gobiernos estatales como el nuestro. Bueno, pues gracias por la aportación y gracias por la sintonía a los amigos que nos han seguido. Los bendecimos en el nombre del Señor y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias, bendiciones.